Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño exponiendo y transmitiendo una verdad de reino. Esa verdad verdadera, absoluta, está plasmada en el texto sagrado. Esa es mi responsabilidad. Estamos de nuevo con ustedes. Quiero presentarles una verdad, pero como siempre digo, jocosamente mata demonio. Una verdad profunda. Oiga, lo que voy a presentar es profundo. Muy poco se presenta y se dice en nuestros púlpitos. Muy poco se oye en la boca de los que están al frente de nuestros púlpitos presentando sus liturgias. Digo muy poco para que no se oiga mal el decir, yo diría casi muy poco. Preste muchísima atención, no se me distraiga, no se aparte de la sintonía, porque estamos presentando verdades en relación al tema de todo lo que tiene o tenga que ver o que tenga relación con la encarnación del Verbo. Esa es la verdad que estamos presentando. Estos son tópicos de un tema que di completo, está en YouTube, de la Cristología de Alta Crítica. Váyase a YouTube, coloque Cristología de Alta Crítica por el doctor maestro José Briceño y ahí está completo desarrollado el tema de lo que está escrito, mejor dicho, parte de lo que está escrito en el texto sagrado, porque no me la sé toda, no tengo toda la verdad absoluta. No tengo toda la verdad absoluta, más creo que lo que estoy enseñando es absoluto, parte de esa verdad que el Dios eterno, el Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y mi Padre, el Teantropos, el Dios hombre y la persona del Espíritu, ellos se han dignado de entregarme esas grandes iluminaciones. Me han honrado, me siento altamente honrado por eso. Hoy es nuestro segundo estudio. Y vamos a tocar el tópico ¿de quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de la encarnación del Verbo? ¿De quién fue esa idea? Nosotros comencé tratando el tópico razones de la encarnación. Váyase al número 1, váyase ahí a YouTube, váyase. Razones de la encarnación, las dimos. Hoy me toca hablar de quién fue la idea de la encarnación del Verbo. ¿De quién fue esa idea? Vamos a ver. Es decir, ¿dónde se originó? ¿Y de quién emanó este plan tan grande y tan divino? Que de él depende la regeneración, no solamente de la raza humana, de todas las cosas que se perdieron en la caída de Adán. En la Biblia,
el texto sagrado dice bien claro, el Hijo del Hombre vino a buscar no el que se había perdido, sino dice lo que se había perdido. Que juntamente con Adán se perdieron muchas cosas. Dios viene a restaurar todo lo que el hombre perdió, el hombre perdido y lo que el hombre perdió, Dios nos viene a restaurar todo. Pero la restauración o la regeneración de todo depende de esto. ¿Dónde se originó? ¿De quién emanó este plan? Esta idea. ¿De qué usted está hablando? De que el verbo fuera hecho carne. ¿De dónde surge esto? Esto nace en el corazón de quién. Porque tenemos, cuando digo nace del corazón de quién, es porque tenemos en la eternidad al gran yo soy, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenemos al verbo, al Dios verbo, y tenemos al Espíritu eterno. ¿De quién fue la idea? Presta atención. Lo dice el texto sagrado, eso está plasmado en el texto. Quizás muchas veces lo hemos leído, no le hemos prestado atención a esta verdad. Lo hemos dejado pasar por alto. Digo lo hemos porque por mucho tiempo lo dejé pasar por alto. Leí Biblia, pero no estudiaba. Hasta que entendí que mi gran responsabilidad no es leer, es estudiarlas. Según los escritos por el profeta Isaías, incluyendo lo que el apóstol Pablo plasmó en las cartas que escribió, precisamente la que escribió a los filipenses, en el trono de Dios, en el trono celestial, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación entre el conjunto de la deidad. Estamos hablando, oído, que hubo una conversación en el gran yo soy, en el Jehová Dios, hubo una conversación en el verbo, el Dios verbo, y hubo una conversación en el Dios Espíritu Santo, el Dios eterno, el Espíritu eterno. Y esta conversación se dio para determinar quién de los tres en representación de la divinidad vendría al mundo a habitar entre los seres humanos para llevar a cabo el acto de regeneración. Maestro, esto que usted está ahora expresando está en la Biblia, sí. Usted lo va a demostrar por la Biblia. Póngamelo en la Biblia, está en las Escrituras. Ya lo dije, de esto poco se habla. De esto poco se habla. Esto que voy a decir ahora, que es tan profundo, pero que el Espíritu Santo se encarga de iluminarte, eso que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Él se encarga de iluminarte estas verdades del reino para que como maestro las diluyas y las presentes al pueblo, a la iglesia, a los hijos de Dios que tanta necesidad tienen de esta verdad. Señores, en el capítulo 6 de Isaías vemos cumplido un principio de interpretación conocido como una ley de doble referencia. Pero en el capítulo 48 del mismo escritor, del mismo profeta de Isaías, está expresado en forma directa la intervención del verbo en su ofrecimiento para habitar entre los humanos en forma corpórea en el cuerpo de Jesús, hacerse carne para que nazca la figura de lo que conocemos teológicamente como el Theantropos, el Dios hombre. Vamos a analizar los escritos del profeta Isaías en relación
a este asunto, a lo que vengo hablando. Después nos vamos a analizar el escrito del apóstol Pablo, que es profundo, una cosa, pero wow. Yo le voy a decir a usted la verdad, estoy leyendo un libro del apóstol Pablo porque me gusta mucho, es uno de los personajes que más me mueve en el texto sagrado, después de Jesús, porque primeramente es Jesús, el centro de todo esto es Jesús. Humanamente hablando es el apóstol Pablo. Cuando llegue a la eternidad, le voy a decir al Señor, ¿dónde está Pablo? Quiero conocer, porque me identifico mucho con él, me identifico mucho con el apóstol Pablo, con su enseñanza, con su maestría, con su forma de presentar el mensaje. Wow, todo un elocuente, todo un profesional, el apóstol Pablo. Oiga cómo Isaías presenta esta verdad. Isaías capítulo 6, verso 8. Cito. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Óigase el plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El plural. Tres están allí conversando. Entonces respondí yo, hablando del verbo, lo vamos a demostrar más adelante. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo dice? Heme aquí, envíame a mí. Más adelante le voy a demostrar que el verbo se ofreció, a él nadie lo obligó. Voy a hablar de una forma jocosa, nadie lo empujó de allá y cayó aquí por casualidad en la tierra. No. Él se ofrece. Pero para venir a la tierra, el gran yo soy, el Dios eterno, le da unas condiciones al verbo para poder venir, que es lo que se conoce la humillación de Dios en el verbo. Más adelante vamos a hablar de eso. La humillación de Dios en el verbo. Repito. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Según el registro del profeta Isaías en el capítulo 48, el mismo profeta, verso 16, póngamelo en la Biblia. Isaías capítulo 48, verso 16. El verbo fue enviado por el gran yo soy mediante la persona del Espíritu Santo. Maestro, sí, lo dice Isaías. El verbo fue enviado por el gran yo soy, por el Dios eterno, mediante la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 48, verso 16. Dice así. Cito. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ella está hablando el verbo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu eterno. ¿Dónde está eso? Isaías 48, 16. Óigase. Oiga este desarrollo hermosísimo. Teología pura. De pura cepa, verdad verdadera, verdad absoluta. No estamos inventando. Para los que no estudian la Biblia y no tienen, los que no tienen un tren de estudio y no saben estudiar las Escrituras, son unos analfabetas porque no saben estudiar las Escrituras. Lo que estoy diciendo ahora son locuras. Esas son las locuras del maestro José Briceño. Claro, esto lo está diciendo quienes no estudian la Biblia porque no lo saben estudiar, solo son unos analfabetas. No conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras. Fácil salen criticando, fácil salen dando opiniones en forma despectiva, peyorativa, te faltan el respeto y para ustedes contar. Le darán cuentas al Señor. De una cosa estoy claro, que lo que estoy enseñando es la verdad
la verdad y la defensa no son compatibles. Yo no tengo que defender la verdad, solamente fui llamada a exponerla. Ella se defiende sola. La verdad la crucificaron y la llevaron a la cruz, la sepultaron, pero al tercer día resucitó. Otra de las cosas que he aprendido, que la autoridad y la defensa no son compatibles. Cuando sé la autoridad que Dios me ha dado, el conocimiento que recibí de Él, la palabra que tengo de Él, no tengo por qué defenderme ni defender la verdad, y menos de quienes no conocen el texto sagrado, los que no se estudian, de los que no tienen un tren de estudio, el tiempo de estudio y la dedicación, la abstinencia, el compromiso, la responsabilidad que tienes. Menos. Por favor, disculpe esto que voy a decir. Águila no cazan mosca. Óigame, águila no cazan mosca. Presta atención. Sigo. Durante esta conversación, Jehová Dios puso ciertas condiciones que debía cumplir el verbo para poder encarnarse y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Esto es el teantropos. Permiso. Las aceptaciones o la aceptación de estas condiciones por parte del verbo están consideradas por la alta crítica desde el punto de vista teológico como una humillación por parte de Dios en el verbo. Mire, el primero que se humilla para que el hombre salga del estado de pecado y de condenación en la que estaba, para que el hombre salga de esa condición enajenada, vendida al pecado en la que estaba, el primero que se humilla es el Elohim, el conjunto de la deidad. Esto no es fácil de entender, pero es una verdad, está en el texto. En Filipenses, vamos a lo que Pablo escribe. En Filipenses se nos dice que el verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos un análisis de algunos términos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la humillación de Jesús. Dos humillaciones están en la carta que escribe Pablo a Filipenses. Primero se humilla el verbo, se hace carne, nace la figura del teantropos, el Dios hombre Jesús, y después se humilla a Jesús. Dos humillaciones presenta la carta que Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2. ¿Dónde está eso, maestro? Está en la Biblia. Se lo vamos a explicar. Vuelvo a repetir. Si nosotros hacemos un análisis de algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje que Pablo escribe a los filipenses, la carta, Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal, en el sentido tácito o sobreentendido, en la oración se encuentra la figura del verbo. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar. Estamos hablando de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 10. Tome nota. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 10. Venga conmigo, abra su Biblia. Vamos a analizar esto. Venga conmigo.
Usted tiene que ser como los creyentes de Berea, que no se comían todo lo que Pablo decía, sino que iban e investigaban a ver hasta dónde era una verdad. Usted debe hacer lo mismo. Agradezco la confianza y la credibilidad que usted me tiene como maestro, pero no comete ese error. Aún, si el apóstol Pablo se le presenta a usted enseñarle una verdad teológica, vaya, estudie, escudriñe, analice. Porque eso fue lo que él dijo. Eso es lo que sean los cristianos de Berea. No sea como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. No importa lo que le metan, se lo tragan. Usted no, usted analice. Venga conmigo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Dice así, cito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gusta esto. Dios no humilló a Jesús, Jesús se humilló a sí mismo. Ok. Vamos a ir analizando algunos párrafos del pasaje. Él comienza y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este párrafo vamos a analizar. Aquí, en este párrafo del texto, sin descontextualizar las escrituras, pues aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien, en Cristo Jesús. Repito, aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este párrafo que acabamos de leer, se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. De lo divino a lo humano. El vocablo despojarse que aparece en el texto, en el pasaje que en ese párrafo que acabamos de presentar, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo tomó la decisión de humillarse. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, aquí está el término, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No era un hombre. No era un hombre. Se hizo semejante a los hombres. Entonces, repito, en este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo toma la decisión de humillarse. Si seguimos analizando, dice así, se humilló a sí mismo. Este es otro segmento. Estamos analizando la lectura que acabamos de presentar, la estamos analizando por segmentos, sin descontextualizarlo, respetándole la acción del pensamiento. Entonces dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este segmento que acabamos de leer, se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática. O sea, que es la unión de dos naturalezas, que es la unión indisoluble. No se puede separar, no se puede dividir por nada. Esa unión hipostática, esa unión indisoluble de lo divino con lo humano.
cuando dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, en este segmento se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también, estamos entrando en un principio de interpretación que es tomar en cuenta la etimología de los términos. Ese término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, presta atención, hay el hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo, indica que el escritor, que en este caso es Pablo, está instando a los creyentes a tener una aptitud y actitud de humillación como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el Verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo, sin incluir a la persona del Verbo. Pero el término también está antes de hacer referencia a la persona de Cristo, quiere decir que hubo alguien que se tomó la actitud y la decisión de humillación, de humillarse antes de que Cristo lo hiciera. Sin lugar a dudas, de quien está haciendo referencia Pablo en su escrito en relación a la humillación en semejanza a la de Jesús es al Verbo. A ese es el que está haciendo Pablo mención, al Verbo. Maestro, ¿usted me puede dar unos 5 segundos que esto que usted acaba de decir me baje? ¿Lo puede entender? Por favor. Mire, el término también viene del griego kai, K-A-I, búsquelo, kai, que indica similitud de actitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Dice así, cito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término el cual siendo en forma de Dios, ese término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al Verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. Como dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién era Dios y era igual a Dios? El Verbo. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, M-O-R-F-E, morfe, que indica rasgos distintivos, especial o característicos de una persona que nadie más puede tener a excepción de alguien que sea Dios mismo. Quiere decir, sin lugar a duda, que el término forma del griego morfen que aparece en el pasaje está haciendo referencia a la persona del Verbo en el momento de su transición para que nazca la figura del Theanthropos, que es el Dios hombre.
Además, observemos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia, a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la ilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar esto. Vamos a citar el pasaje y lo vamos a analizar. Dice así, el verso 7 del capítulo 2 de Filipenses, dice así, cito, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No lo era, ahora lo es. Hecho semejante a los hombres, no era un hombre, ahora lo es. Y tomando y estando en la condición de hombre, aquí está la transición completa, finalizada. Dice, sino que se despojó a sí mismo, la primera actitud y acción de humillación del verbo despojarse a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, tomando forma de siervo, no lo era, ya lo hizo, hecho semejante a los hombres, como los hombres lo pueden hacer, ser siervo, y estando en la condición de hombre. Ya entró en la etapa final de la transición, que ahí tenemos el teantropos, el Dios hombre. Entonces, si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, versículo 14 afirma cuando expresa, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo? Y aquel verbo fue hecho carne. No era carne, fue hecho carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, que es lo que conocemos teológicamente como el teantropos, el Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posteriormente a la del verbo. Vamos a citar el pasaje. El problema es que esto es algo crudo. Esto es un vianda, esto no es una leche adulterada, cortada. Esto no es vinagre, porque es lo único que puede ser depositado en los odres viejos. Vinagre, esto es vino nuevo, que tiene una fermentación y unas verdades verdaderas y absolutas que no la van a soportar los religiosos. Los odres viejos no soportan esta verdad. Los que no les gusta estudiar las escrituras no soportan esta verdad. Los que están en el terreno del sensacionalismo, el amarillismo, el teatro, el show, el espectáculo, el mensaje de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, no lo van a entender. A ellos no les interesa estas verdades. Mire cómo dice el texto. Señores, repito, para respetar la ilación del pensamiento, una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el teantropos, el Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Vamos a ver qué dice el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí va la transición. Hecho semejante a los hombres, haciendo referencia al verbo, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién se humilló a sí mismo? Hablando de Jesús, porque quien fue a la cruz fue Jesús. La muerte en la cruz se le dio fue a Jesús, no al verbo. Lo digo de otra forma. Señores, la obediencia de la cual hace referencia el pasaje hasta la muerte de cruz, por lógica,
se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Señores, lo grande que debemos aprender de esto es, presten mucha atención, oiga, ingiera, digiera, forme un carácter. Por eso es que yo admiro mucho a la persona de Pablo, porque qué palabras recibió este hombre, qué palabras. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Es decir, lo digo de otra forma, más diluido. Si el verbo no se humilla, no nace la figura del teantropo, del Dios hombre, no nace la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Señores, para que nazca la figura de Jesús, que es tu redentor, que es mi redentor, que es nuestro sumo pontífice, nuestro mediador, nuestro mesite, nuestro abogado, el Cordero de Dios, el que se llevó el pecado de la humanidad, el estado de pecado de la humanidad, para que la figura del teantropos, el Dios hombre, estuviese en escena en la tierra, primero Dios tuvo que humillarse en la persona del verbo. Entonces Dios se humilla en la persona del verbo, ya lo demostramos por la palabra, Filipenses. Y una vez que Dios se humilla en la persona del verbo, nace la figura del teantropos, el Dios hombre, pero ahora le toca al Dios hombre, Jesús en condición de hombre, humillarse. ¿Cómo se humilló el verbo? ¿Cómo se humilló Dios en el verbo? Por eso siempre le he dicho que si el verbo se humilló y después se humilla el Dios hombre, Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no vivir humillado ante la presencia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para creernos la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto? ¿Quiénes? Si ellos se humillan, si se humilla el gran yo soy en la persona del verbo y después se humilla el teantropos, el Dios hombre, ¿quién es usted y quién soy yo para no mantenernos humillados ante la presencia de Dios? Este es el valor de vivir humillado, sumiso, en sumisión, en sujeción, en obediencia, entregando la voluntad al Padre. Este es el valor de la humillación. Y esto es lo que Dios más aborrece. Lo mira de lejos. No quiere nada con eso, al altivo, al prepotente, al autosuficiente, al soberbio, al que se la cree toda. Él se cree absoluto, no necesita de nadie. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, dice el texto sagrado. Porque si como Dios lo hizo en la persona del verbo y después lo hizo el teantropos, el Dios hombre, es Dios también. ¿Quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién eres tú para creerte? Ahí le dejo esa. Señores, la grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación
se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras estaba con Dios. ¿De qué usted habla, maestro? Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. El Verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Te lo vuelvo a repetir. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. El Verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque a él nadie lo obligó a venir. Solo se sentaron y hubo una pregunta. El gran yo soy dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Verbo responde: heme aquí, Señor, envíame. Pudo haber dicho el Verbo, pudo haber mantenido un silencio. El Dios Verbo, el Dios Espíritu Santo y el gran yo soy, un silencio, y ninguno se pudo haber ofrecido. Tenía sus derechos. ¿Era pecado? No. Punto. Donde estuviese usted, donde estuviese yo, donde estuviese la raza humana caída, perdida, enajenada en el estado de pecado. ¿Dónde? ¿Cuál fuera el destino de la humanidad? Pero el Verbo se ofreció. Y después que nace, y hay la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, la unión indisoluble que no se puede separar, que después vamos a hablar de eso. Nace la figura del Teantropos, y entonces el Dios hombre, Jesús, se humilla, haciéndose obediente, en sumisión, en sujeción, en obediencia, haciéndose obediente, entrega la voluntad, y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿dónde nace la idea? ¿De quién emana esta idea de que el Verbo fuese hecho carne? De los tres. Porque el Padre presenta la condición del hombre caído en Adán, y el Padre presenta la posibilidad de que uno de los tres debe ir. El Verbo se ofrece, y el Espíritu Santo hace recopilación de todas las cosas que se estaban diciendo en el tercer cielo, en el trono de la gracia, en el trono eterno, en el trono de la gloria de Dios, y toma recopilación de eso y se lo inspira y lo coloca en los que escribieron en relación a lo que estamos hablando, entre ellos Isaías. Aquí está. Siempre me he preguntado, David lo escribió. Cuando lo leí, yo dije, wow, qué verdad hay acá. David dijo, ¿quién es el hombre para que Dios haga memoria de él? ¿Quién es? Hágase esa pregunta. ¿Quién es usted y quién soy yo? Para que Dios determinara, para que Dios determinara humillarse en la persona del Verbo y venir al mundo. Y se cumpliese lo que está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y enviar a su Hijo. El Verbo pasa la figura del Teantropos, se encarna y nace la figura de Jesús.
Esto lo hizo por quién. Él lo necesitaba, no. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por nosotros lo hizo. Esto nace en el corazón del gran yo soy. Nace en lo más profundo del verbo, del Dios verbo, y nace en lo más profundo de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Por eso he dicho que los valores incalculables del reino eterno es la raza humana. Es la raza humana. Nuestra próxima clase le voy a presentar en qué consiste la humillación del verbo. ¿En qué consiste la humillación del verbo? Usted me puede presentar, maestro, pasajes que están escritos en el texto sagrado donde demuestran que esto tiene relación con la humillación del verbo. Sí, te los voy a presentar. Por lo menos te voy a presentar 6 puntos. Están en el texto sagrado, están en la Biblia donde te presentan la humillación del verbo. ¿En qué consiste esa humillación? Cuando te presente esto tú vas a decir, wow, wow, wow. Es verdad del reino. Y todo lo hizo por ti, por mí. Que hay quienes no le dan valor a esto. Bueno, es que esto es una verdad verdadera, una verdad absoluta. Lo que ya llamamos jocosamente matademonio, que muy poco se conocen en nuestras congregaciones. Muy pocos enseñan esto. Muy pocos enseñan esto. Para los que no estudian, esto es locura del maestro Briceño. Bueno, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No la entienden. Esta verdad no la va a entender los que no estudian, los que no leen Biblia y los que leen y no estudian. Por muchas razones, y una es porque no la saben estudiar, son analfabetas, no van a entender esta verdad. Lo lamento. Como decimos en inglés, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Lo lamento por ti. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Uno pidiendo que oren mucho, bastante por mí. No dejen de orar por mí, oren. Mensajes que sacuden a las tinieblas y que ellas se van a levantar, se van a defender. Oren mucho por el maestro Briceño. Por sus familias, por sus hijos, por los que nos rodean, por los que forman parte de este ministerio. Segundo, este mensaje no se queden con él, no se queden con él, compártanlo todo lo que usted puedan, compartan estos mensajes, vamos, compártanlo, llévenlo a todas partes, a los confines de la tierra. Esto no es mío, esto lo recibí del Eterno, yo lo autorizo para que usted suba esto a su canal, vamos, hágalo. Tercero, quiero darle gracias a los que han aportado ofrenda a este ministerio, los que han creído en este ministerio. Sí, los que creen, los que han aprendido, los que están siendo bendecidos por este ministerio, los que no están comprando la palabra con la ofrenda que dan, sino que están aportando para que esto no se detenga. Se están convirtiendo en agentes generadores de los bienes del reino, de los valores del reino financieramente hablando. Reciben y dan y reciben. No nos vamos a detener, maestro. Usted encárguese de estudiar y de presentar el mensaje, nosotros nos encargamos de sostenerlo financieramente. Hubo mujeres, búsquenlo en la Biblia, mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Búsquenlo, está en la Biblia. Y Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que te instruya en la palabra. Son gente que son agradecidas. No me puedo quedar de manos cruzadas sin aportar una ofrenda para su ministerio. Yo quiero convertirme en un socio inversionista en su ministerio. Por eso agradezco a los que lo hicieron. Y cuarto, si usted puede aportar una ofrenda y entrar en la línea de este tipo de personas, de estas personas que lo están haciendo, agradezco que usted lo pueda hacer. ¿Ok?
¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi número telefónico, 786-604-3352. Repito, 786-604-3352 y mi correo electrónico, José Briceno, con C, josebriceno71@gmail.com. Usted puede escribirme por WhatsApp, usted puede escribirme por el correo y preguntarme, maestro, cómo le hacemos llegar una ofrenda, y le voy a dar una información de cómo hacerlo. También puede escribir para cualquier pregunta desde el punto de vista teológico. Hay algo que estoy enseñando y no me entiende, usted puede escribir, ¿ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.